Solidarias no es partidista, pero toma partido por los más débiles, por las personas que pagan la factura de un modelo agotado, destructivo y cruel. Esto es Solidarias, un programa hecho por y para las personas, movimientos y colectivos que creen en la solidaridad y la ponen en práctica. Europa era una princesa fenicia a la que Zeus raptó adoptando la forma de un toro blanco, llevándosela desde lo que hoy es la costa del Líbano hasta la isla de Creta. Esto en la mitología griega, pero ¿qué está ocurriendo en la cruda vida cotidiana de la Europa actual? Hoy tenemos un rapto menos poético, bastante más brutal. Europa ha sido raptada por los bancos y por una casta política mediocre e incompetente. Menudo negocio, ¿no? Pero a la vista de las protestas que están salpicando nuestro continente, cabe hacerse una pregunta. ¿Está despertando Europa? Veamos ahora la crónica que hemos preparado desde Solidarias de este movidito mes de octubre. Tras su presentación en la ciudad de Cádiz, donde fueron recibidos por el alcalde de su nuevo ayuntamiento, los marchantes se dirigieron al paraíso fiscal de Gibraltar. Las autoridades del Peñón no les dejaron entrar con la excusa de que se podían producir altercados. Tras dejar atrás Sevilla, los marchantes entraron en tierras extremeñas, parando en la Corrala de Almendralejo, en Mérida, donde se entrevistaron con su alcalde, y en Cáceres. Tras una nueva parada en Toledo, la Euromarcha entró en Madrid. Queremos dar la bienvenida a las distintas columnas que han venido a lo largo de la tarde. Estamos esperando a los compañeros que vienen desde hace días, desde Cádiz y desde Gibraltar. Han estado recorriendo el estado. Con nuevas paradas en Zaragoza, Tortosa y Barcelona, los marchantes dejaron atrás el territorio español en la Seu d'Urgell antes de pasar a Andorra. A diferencia de Gibraltar, sí pudieron entrar en este paraíso fiscal en el que los sindicatos están proscritos y los trabajadores carecen de derechos efectivos. Durante la corta semana en la que la Euromarcha recorrió el territorio español, se pudieron oír multitud de voces en pro de otra Europa no solo posible, sino también necesaria y urgente. En euromarchas2015.net se puede visitar un interesante archivo audiovisual que nos muestra cada uno de los eslabones de esta cadena solidaria. El pasado 10 de octubre se llevó a cabo la protesta más importante que ha habido en suelo alemán desde las manifestaciones contra la guerra de Irak de 2003. Berlín amaneció soleado ese sábado y a sus calles echaron más de 250 000 de personas para protestar contra el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre Estados Unidos y Europa, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés, y contra el Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre Canadá y la Unión Europea. A esta manifestación ha asistido una amplia representación de la sociedad alemana. Llaman la atención las palabras de la agrupación berlinesa del SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que gobierna en coalición con Angela Merkel, expresando lo siguiente: este otoño, la negociación del TTIP y CETA
entra una fase caliente en la que se puede ver socavada la democracia y el Estado de Derecho, así como también la salud, la seguridad, el sector cultural y las normas de protección del medio ambiente. Estamos a favor de los tratados internacionales, pero para mejorar todas estas cuestiones, no para lo contrario. Parece que Alemania también se puede calentar. En el Día para la Erradicación de la Pobreza se lleva a cabo esta manifestación convocada por multitud de organizaciones sociales, poniendo fin a una semana de acciones contra la pobreza y el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. He venido aquí porque tengo clarísimo que algo que se hace de espaldas a la ciudadanía no puede ser bueno para la ciudadanía. Pero es que además hay pruebas evidentes de que esto va en contra nuestra y que nos va a afectar de manera clara. Los servicios públicos no pueden ser una mercancía. Los servicios públicos están para proteger nuestros derechos, no para hacer enriquecerse a cuatro. Y eso es algo que en Europa tenemos y que no podemos perder. Yo no creo que la gente se vaya a dejar perder esto. Y bueno, poco a poco la gente se va a enterar de qué significa estos acuerdos, porque hay quien los va a destapar, quien los va a poner encima de la mesa y no van a poderse llevar adelante. Toda la protección que tenemos en seguridad alimentaria y en seguridad medioambiental es algo que tampoco vamos a perder gratuitamente. Toda la legislación europea nos ha costado muchos años para proteger a las personas y no lo vamos a dejar perder todo alegremente porque cuatro quieran llevarse nuestra vida, nuestra seguridad y nuestros derechos, sobre todo nuestros derechos. Estoy aquí en la manifestación contra el TTIP porque considero que esto es un atentado, entre otras cosas, contra la soberanía de los países, porque las grandes corporaciones, gracias a estos tratados de libre comercio, pueden estar por encima de la legislación y de las normas de consumo y de todo tipo que haya en cualquier país. Y esto, evidentemente, es el futuro muy negro que tenemos delante. Además que esto implicaría un gran aumento de la pobreza, porque si ya tenemos unos niveles de pobreza increíbles, cuando esté todo manejado por las grandes corporaciones, ya la precariedad ya va a ser escandalosa. El 15 de octubre se celebra una sesión del Consejo Europeo que reúne a sus 28 jefes de gobierno. Bruselas está acorazada. Barricadas con alambre de espino y concertinas, enjambres de policías con protecciones corporales y máscaras antigás, cañones de agua. Todo este despliegue para recibir a las euromarchas y a cientos de organizaciones y plataformas sociales. La protesta llegó al centro de la capital belga y pese a su carácter pacífico se produjo la detención de numerosos manifestantes. Que era un arresto administrativo, pero ha habido abuso policial. Nos han tenido en el suelo, sentados 2 horas bajo la lluvia, sin asistencia médica ninguna, sin explicaciones ninguna, cuando caminábamos pacíficamente hacia el Parlamento. Estas manifestaciones del 15 y el 17 de octubre supusieron para los participantes en las euromarchas el fin de un viaje de más de 3.000 kilómetros. Una actividad agotadora con el colofón de esta Bruselas fría y pasada por agua. Las protestas se han producido en Bruselas y en decenas de ciudades contra la pobreza y las políticas austericidas que la fomentan, contra lo que ya soportamos y contra lo que nos quieren hacer soportar. Con el nombre de una OTAN de la economía, Le Monde Diplomatique ha sacado un extra sobre las negociaciones del TTIP y otros tratados entre Europa y Estados Unidos. Ignacio Ramonet señala que los grandes medios de comunicación han hablado poco de este tratado con la esperanza de que la opinión pública no tome conciencia de lo que está en juego, de que los burócratas de Bruselas puedan decidir sobre nuestras vidas. Las dos partes quieren firmar lo antes posible en unas condiciones de opacidad. Para sus críticos, el acuerdo ahondará en los recortes sociales, reducirá los salarios y destruirá el empleo. También eliminaría el principio de precaución, facilitando la supresión de regulaciones medioambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, a la vez que podría suponer una merma de las libertades digitales. Para el TTIP, los ciudadanos no existen, solo hay consumidores, y estos pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados.
El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Su finalidad es fomentar la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en 1945. Los alimentos que nos mantienen con vida no crecen en los estantes de los supermercados. Salen de la tierra fruto del esfuerzo de los seres humanos. En el reportaje que veremos a continuación, vamos a conocer los puntos de vista de dos personas que trabajan la tierra ellas mismas y que conocen muy bien lo que es y lo que debería ser esta actividad económica. Este sector productivo que se puede ignorar, pero del que no se puede prescindir. Vicent Martí es uno de los agricultores ecológicos más veteranos de España. Un hombre comprometido con el medio ambiente y profundamente preocupado por la salud de aquellos que se alimentan de lo que él llama veneno. La mayoría de la gente se alimenta mal, no, se alimenta fatal, catastróficamente fatal. O sea, es un drama la alimentación hoy en día. Pues están las tierras todas envenenadas y luego se abusa en cantidad de los químicos a todos los niveles. Entonces, todos los productos están saturadísimos de venenos. Entonces la gente llega a casa, lo lava y se cree que le quita algo. Pero no le quita nada, porque estos productos que se utilizan hoy en día son sistémicos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que forma parte de la vida de la planta, ya va en la savia. Cuando la gente echa estos tipos de insecticidas o fungicidas, se incorporan ya a la vida de la planta y a la savia. Por lo tanto, por mucho que los laves, por mucha lejía que les pongan, eso nunca se quita. Y entonces va a repercutir en la salud de las personas y del medio, pero de una manera bestial. ¿Qué habría que hacer para alimentarse mejor? Pues hacer una buena agricultura, formar a los profesionales, acabar con el tipo de universidades que tenemos hoy en día, quitar los lobbies y formar buenos profesionales tanto en medicina como en agricultura, como bueno, en todas las materias, pero sobre todo en agricultura. Una buena agricultura, unos buenos profesionales, quitaríamos el 90% de los hospitales. ¿Por qué? Porque la gente no enfermaría. La gente enferma porque se alimenta mal, pero mal no es poco, es muy mal. El cambio hacia unos hábitos alimenticios más saludables pasa por la educación. Esta es la tesis de Enric Navarro, agricultor ecológico y ingeniero que lleva años practicando esta fórmula de agricultura. El tipo de alimentación que se lleva hoy en día cada vez más en una sociedad de consumo y industrializada o post-industrializada, como quieras decirle, pues es más basada en la satisfacción de las necesidades. Lo que pasa es que bueno, hay unas necesidades que son básicas y luego otro tipo de necesidades ya más relacionadas con la salud o con el placer o con otro tipo de experiencias. Entonces, claro, en cuanto hablamos de las necesidades básicas, la tendencia es a ir cada vez a una alimentación más industrializada también en ese sentido. Y eso implica un tipo de relación cada vez más separada del mundo rural donde se producen estos alimentos. Entonces, esa es una alimentación que podríamos considerar poco saludable. Evidentemente es poco saludable en el sentido de que cuanto vas primando criterios de productividad, no suelen ir ligados a otros criterios de calidad, porque calidad es todo. El concepto de calidad hay que entenderlo como un concepto global. Entonces, cuando tú primas la producción por encima del resto de cosas, por el valor nutricional del alimento y por otra serie de factores, como podrían ser los residuos de fitosanitarios, por ejemplo, todo por intentar producir un alimento lo más barato posible, claro, estamos olvidando precisamente ese otro tipo de factores. Desde ese punto de vista, la alimentación industrial, al final, lo único que tiene en cuenta es el coste de producción y, sobre todo, el coste de venta y el margen que le va a quedar, sobre todo, a la distribución. Es importante los criterios ecológicos de cómo esté producido el alimento, evidentemente. Son importantes también los criterios de proximidad, porque cada vez va a contar más las externalidades del transporte, el coste real del transporte, de traer alimentos desde la otra punta del planeta hasta el lugar donde se consumen, por ejemplo. Tenemos que pensar que
la gran producción de cereales y leguminosas en muchos casos va destinada a la alimentación animal y estamos produciéndola en una parte del planeta, la carne la estamos produciendo en la otra parte del planeta y al final el consumo de esa carne no sabemos ya ni dónde se realiza, ¿no? Con lo cual hay un coste del transporte que hoy por hoy no se está teniendo en cuenta, pero tampoco se están teniendo en cuenta otros criterios, como por ejemplo el sabor, como por ejemplo los residuos de los fitosanitarios, etc. Todo esto son cuestiones que en la alimentación ecológica sí que se tendrían en cuenta. La utilización, por ejemplo, de todo lo que hablábamos, de razas autóctonas o de variedades locales, muchas veces va ligado también pues, a la cultura gastronómica, a la tradición culinaria de un sitio y al sabor que tienen esos propios alimentos. Y eso, la mayoría de veces, para la alimentación industrial no se tiene en cuenta. ¿Y esto es un proceso muy largo? El proceso de sustitución, a ver, es un proceso donde sobre todo la educación tiene mucho que decir. Es decir, en países que nos llevan la delantera en cuanto al consumo, como podría ser Inglaterra o Alemania, o Dinamarca, Austria o incluso Italia, está más que comprobado dos factores. Primero, la alimentación infantil, es decir, cuando unos padres deciden dar a su hijo un alimento ecológico, es muy difícil que una vez ese niño ha probado la alimentación ecológica quiera luego cambiar a la alimentación industrial, digamos, o basada en productos industriales. ¿Por qué? Pues porque ahí ya entran los criterios de sabor y entran estas cuestiones relacionadas con la salud que son importantes, ¿no? Entonces se ha visto el 80%, por ejemplo, de la alimentación para bebés en países como Inglaterra ya es alimentación ecológica. A medida que esa alimentación entre progresivamente en los colegios, en la educación y sobre todo que también los niños vean o entren en relación directa con la producción de esos alimentos, sepan cómo se producen, de dónde vienen sus alimentos y lo que cuesta el coste real de producirlos, yo creo que poco a poco se irán introduciendo. Eso hace falta, como digo, educación y también cultura, el mantenimiento de una cultura gastronómica, de una tradición culinaria que va asociada en muchos casos a ese tipo de alimentación. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ingeniero agrónomo y especialista en agricultura ecológica, nos habla de unos proyectos que tiene la ciudad en relación con la mejora de la alimentación de los seres humanos. L'altre dia, la Federació d'Associacions de Veïns, jo li donava concretament un conjunt d'espais que en aquests moments de solars de més de 1.000 metres quadrats que no s'utilitzen i que en principi podrien ser utilitzats com a horts urbans. Què volen fer? Doncs mira, imitar, perquè quan una cosa va bé és bo imitar-la d'entrada i modificant el que faci falta. El tema de com s'està fent en Benimaclet, jo crec que és una experiència que fins i tot està sent contemplada des de molts llocs. En definitiva, cedir en precari aquests terrenys fins que els utilitzem per a construir una escola, per a qualsevol altra cosa, i per altra banda que des de les associacions de veïns es constituïsquen unes cooperatives o unes agrupacions de persones interessades que es facin càrrec de la gestió. Nosaltres li fem la sessió en precari i ells s'han de fer càrrec. Què és el que farem? Nosaltres sí que ficarem un reglament, no volem que hi hagi plaguicides, evidentment no té sentit, volem que sigui una agricultura ecològica, no es poden plantar arbres perquè és en precari i per tant plantar un arbre és un plantejament de 20 anys i això pot durar 4, pot durar 7, depèn de la situació, però en definitiva el nostre objectiu és que solars que en aquests moments estan abandonats, moltes vegades bruts, es convertisquen en una espècie de jardins productius. Jo crec que d'aquesta manera es potencia l'interès per l'agricultura ecològica i d'alguna forma es potencia també el mercat de productes ecològics que crec que en aquests moments és el coll de botella per avançar seriosament en l'agricultura ecològica. Rivas Sahel es una asociación que trabaja en su localidad, Rivas Vacia Madrid, y sobre el terreno, los campamentos saharauis. Estos refugiados son los más antiguos después de los palestinos. Llevan 4 largas décadas
sobreviviendo en una de las partes más inhóspitas del desierto del Sáhara. Inma y José son dos personas de las que creen en la solidaridad y la practican. En este reportaje nos van a hablar de un tema que conocen muy bien y que es importante que todas conozcamos. Rivas Sahel es una asociación ya casi con 20 años de historia, de ayuda al pueblo saharaui, que ha pasado por múltiples etapas. Sobre todo nació pegada al programa de Vacaciones en Paz. Vacaciones en Paz es un proyecto que consiste en que los niños suben de los campamentos de refugiados durante 2 meses exactos, los 2 meses de verano, que son los más extremos por temperatura y condiciones climáticas allí en los campamentos, suben a España y en primer lugar salvan esas condiciones y tienen la oportunidad de convivir con familias españolas, de tener las oportunidades que cualquier otro niño puede llegar a tener, que en los campamentos están muy lejos de poder alcanzar, y además pues tienen la ventaja de que en la convivencia con esas familias se generan lazos que perviven luego en el tiempo. Rivas Sahel tiene ahora mismo en marcha también otro programa que es el inverso a Vacaciones en Paz. Se llama el programa Madrasa, que lo que consiste es que los críos vienen a estudiar 10 meses y los 2 meses de verano bajan a estar en los campamentos con su familia. Esto les da la oportunidad de poder estudiar aquí en España, estando en contacto con una familia española y bueno, se generan los mismos vínculos que en el programa de Vacaciones en Paz. El Sáhara Occidental era hasta 1975 la provincia española número 53, pero Marruecos tenía desde hacía tiempo intereses económicos en la zona, así que aprovechando el debilitamiento de España en los últimos meses del franquismo, el gobierno marroquí de Hassan II lanzó una gran ofensiva de ocupación, la Marcha Verde, con 350.000 colonos y más de 25.000 soldados. Con ella se inició una guerra contra la población civil y miles de saharauis se dirigieron Sáhara adentro, huyendo del fuego enemigo. El éxodo fue terrible. Durante el camino murieron cientos de personas, hubo epidemias, hubo bombardeos, hubo gente que murió de cansancio, hubo mujeres que murieron de parto y Marruecos durante todo el trayecto bombardeó a los que huían con fósforo blanco y con munición tradicional. A raíz del conflicto, el pueblo saharaui quedó traumáticamente dividido entre los territorios ocupados por Marruecos y los territorios liberados por el Frente Polisario y más concretamente los campamentos de Tinduf en Argelia. El pueblo saharaui está padeciendo desde 1976 uno de los exilios más largos de la historia. Hoy en día hay ya varias generaciones de jóvenes que han nacido sin conocer su tierra natal. Allí hay que ir a hacer lo que sabes hacer, no es una colaboración de, bueno, pues aquí me vengo a ver en qué puedo ayudar. Eso, ellos son muchos para poder ayudarse en las cosas poco especializadas. Entonces, yo pertenezco a una asociación, a Médicos del Mundo, en la que hay un programa de cirugía oftálmica y de atención oftálmica en los campamentos saharauis desde hace 18 años. En el año 96 fue el primer año que se empezó a operar. La mayor parte de la cirugía que nosotros hacemos es cataratas, con lo que yo anestesio sus ojos y controlo a los pacientes. La mayoría son ancianos, casi un 90% de nuestros pacientes son ancianos, pero también vemos mucho ojo traumático de niños, con lo que también anestesiamos niños y también operamos niños. Lo hacemos 2 veces al año, vamos 15 días, bueno, los programas son de 13 días, voluntariado, por supuesto. El proyecto da pues para pagar el seguro, el billete y un poquito más, no da para más, todo lo demás es a costa de nuestro tiempo y de nuestras vacaciones y de nuestros días libres, porque yo siempre he pensado que hay que hacerles sobrevivir a esta situación tan terrible que tienen. Si a los ancianos podemos hacerles que no se tropiecen en los vientos de las jaimas, pues mejor irán. Si el niño que tiene una catarata traumática por un golpe podemos aliviar ese dolor de ese ojo herido, pues mejor irán, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar que sobrevivan lo mejor posible. Mi proyecto lo veo estupendo, porque mi proyecto siempre tiene un final feliz.
anestesiamos, operamos a 100 pacientes, 150 pacientes, depende de la gente que vayamos, y siempre es un resultado bueno, porque los ancianos ven, los niños se quedan sin su catarata, y siempre es un final bueno. El objetivo del proyecto siempre se cumple. La pena, la tristeza, el encogimiento del corazón es cuando los dejamos allí. Yo me vuelvo y allí dejo a los amigos, allí dejo a la familia, allí les dejo. Es como les abandonara. Cada vez que voy y vengo, yo parece que les abandono. Por eso aquí me implico mucho más, ¿no? Porque no quiero abandonarles. En los cambios que ha habido, que unos serán para bien, otros para mal, pero yo no soy quien para juzgarlos, es incluso en la habitabilidad, en cómo son sus jaimas ahora, en cómo son sus habitaciones ahora, porque antes había mucha jaima de tela y ahora hay menos, ahora hay más casas de adobe, que es lo que ha ocurrido en esta última semana, que están inundados y se están deshaciendo, es porque es adobe, pero más que adobe es barro, o sea, tierra con agüita y un poquito de paja, pero poquito. Entonces, claro, se deshacen, en el momento en que cae un poco de agua, se deshacen, que es lo que está pasando en estos días, además. Lo de la comida es importante, porque ellos siguen comiendo, ACNUR les sigue repartiendo harinas, siguen comiendo harinas, comen muy poquita proteína. Entonces, hay que hacer un esfuerzo desde todas las asociaciones para aportarles proteínas, proteína, grasa, porque los niños no se desarrollan solo con harinas. Y la harina, cuando llevan 40 años comiendo solo con harina, yo creo que ACNUR se tenía que haber preocupado de hacer otro tipo de ayuda a los campamentos, porque solo viven de la ayuda humanitaria desde España, desde Francia o desde Italia, que son los países que más colaboramos con ellos, y con ACNUR o con ECHO, que es la agencia humanitaria europea. Pero no tienen en cuenta que llevan 40 años viviendo en aquella jamada, que no es que sea el desierto, sino que es la jamada, es la zona en la que no hay absolutamente nada, es todo piedra, piedra y piedra, porque en las dunas aún hay algún sitio en el que pueda haber agua, algún pozo, pero aquí son todo lleno de piedras y de polvo. El ir allí a trabajar es una parte dentro de lo que es el compromiso con el pueblo saharaui. Hay que comprometerse aquí, hay que comprometerse políticamente, de denuncia, de comentar todo lo que ocurre, porque entre los territorios ocupados y los territorios y los campamentos de refugiados hay un silencio informativo en este país tremendo, tremendo. Entonces cualquier lugar, cualquier momento, cualquier plataforma en la que se denuncie que el pueblo saharaui son unos refugiados que ahora llevan ya 40 años, hay que hacerlo porque hay que darles momentos para que sobrevivan, y sobreviven a base de que los demás denunciemos su situación. Compromiso solidario sin duda, hay que mantenerlo porque si no dejaríamos en el olvido el problema del pueblo saharaui. En las últimas semanas, la crisis de los refugiados en la frontera este de la Unión Europea se ha agudizado. Primero fue Hungría, que estableció penas de prisión severas para las personas que osaran cruzar su frontera de forma irregular. Luego han sido Croacia y Eslovenia, los otros países que tienen frontera con Austria dentro de esta ruta migratoria, los que han blindado sus fronteras llegando a meter hasta el ejército en faena. La guerra sigue en Siria y en otros escenarios bélicos. Los refugiados se cuentan por millones solo en Líbano y Turquía, y los dirigentes de la Unión Europea, si es que merecen ese nombre, hacen una subasta a la baja con las vidas de estas personas sufrientes. Produce náuseas el espectáculo que están dando las élites europeas. Incapaces de poner fin a las guerras a las que han contribuido con armas y bagajes, tampoco ponen los medios necesarios para atender a los refugiados. Para esta crisis se podría establecer un plan de emergencia efectivo y rápido que aliviara el sufrimiento de tantísima gente. Hay fondos para ello. Hay medios para ello. Y los que lo niegan mienten como bellacos. Una cosa es que la solución no sea fácil y otra muy distinta, que sea más fácil no hacer nada o casi nada. Y, como muestra de las malas prácticas de los que malgobiernan en Europa, un botón. El pasado 10 de octubre se produce un atentado con bombas en una manifestación de miles de personas en la capital de Turquía por la paz.
En este país se sufre la represión del pueblo kurdo por parte del Estado desde hace décadas. Se trataba de una manifestación pacífica con muchos participantes que no tenía protección policial. Las ambulancias tardaron en llegar al lugar del centro de la ciudad donde se había producido el atentado, con hospitales cercanos, más de media hora. En cambio, la policía llegó antes lanzando gases y golpeando a los supervivientes. Un atentado con más de 100 muertos, que, sin entrar en la posible autoría o complicidad de los servicios secretos turcos, sí que muestra a las claras la posición de su gobierno, no dando protección, no prestando ayuda a las víctimas y machacando a los manifestantes supervivientes. Resulta patético observar que no solo no se van a aplicar sanciones a este gobierno antidemocrático y represivo, sino que se les va a premiar mejorando sus posibilidades de ingreso en la Unión Europea tras el atentado. Muchas voces han dicho que este premio no solo tiene que ver con la barbarie descrita, sino con el hecho de que Turquía está poniendo en valor a un par de millones de refugiados sirios que alberga en su territorio ante una eurocracia con mucho miedo y ninguna vergüenza. Parece que a las élites que rigen los asuntos de la vieja Europa les importa un comino que resplandezca la justicia y se respeten los derechos humanos. Parece que solo les importa la marcha de la economía. Una economía que no remonta desde el colapso de 2008. Bueno, salvo en la España de Rajoy, donde todo va de maravilla. A la ciudadanía la tienen fragmentada, dispersa, neutralizada, distraída, explotada e incluso aburrida, pero existe, aunque solo sea como consumidora, espectadora, encuestada a su criterio y conveniencia para maquillar las estadísticas. Votantes ocasionales cada 4 años como mucho. Pero la realidad es que nos temen, entre otras cosas, por la sencilla razón de que recelan, desconfían de ese invento de los griegos de hace 2500 años. Nos temen. Por eso ahuyentan a ese fantasma que recorre Europa, la democracia.